Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo. Soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 50. Los seres humanos somos muy cómicos. De niños, los varones nos ponemos los zapatos de papá, su ropa, sus lentes y sus accesorios. De niñas, las mujeres se ponen los tacones de mamá, su ropa, su maquillaje y sus accesorios. Tenemos algo así como una fuerza magnética que nos atrae a nuestros padres. Queremos estar con ellos, nunca alejarnos y queremos parecernos a ellos. Es más, pensamos cuando sea grande quiero ser como mi papá o como mi mamá. Esa es nuestra mente, esa es nuestra ilusión. Esto sucede durante los años dorados de la infancia. Pero una buena mañana algo sucede, algo pasa. Es algo misterioso que se llama pubertad y adolescencia y todo cambia. Entonces, esa fuerza magnética que nos atraía a nuestros padres ahora se revierte y como los imanes que se oponen en polos opuestos se repelen, ahora repelemos todo lo que tiene que ver con nuestros padres. No queremos estar con ellos, queremos alejarnos y queremos ser lo más opuestos a ellos que podamos. Pareciera que queremos definirnos lo más lejos y lo más diferente a nuestros padres. No queremos ser eso, ser como ellos. No queremos que nos comparen con ellos. Queremos ser lo más diferentes a ellos de lo que sea posible. Hasta cierto punto es necesario, pues cada persona es individual y ha sido creada con un diseño único. Y es necesario que todos transiten por la senda de la independencia. Pero el cambio va a ser fuerte para el hijo o hija, pero mucho más para los padres. El corazón de los padres debe prepararse para estos años. Te lo digo de nuevo porque de esto no nos enseñan mucho. Debes preparar tu corazón para la época de la adolescencia y evolucionar con ellos, crecer con ellos. Si te niegas a cambiar, vas a sufrir mucho. Debes crecer con ellos y entender que ya no son los niños chiquitos que dependían de sus padres. Escuché a un maestro decir esta declaración muy fuerte. Tus hijos te romperán el corazón. Tarde o temprano te romperán el corazón. Y en realidad sentí que tal declaración era bastante fuerte o tal vez un poco exagerada, pero déjame decirte algo. Mientras más cerca del corazón te pongas a tus hijos, más te va a doler esta etapa donde ellos interpretan el crecimiento como no necesito a mis padres o no quiero parecerme a ellos. El crecimiento saludable encierra una o quizás varias paradojas. El crecimiento saludable es aquel en el que me desarrollo como una persona independiente, que ya no dependo de mis padres, sino que ya puedo hacerlo por mí mismo. Y esa independencia conlleva el desligarnos de ciertos aspectos de nuestros padres. Desligarnos del gasto diario que solían darnos, desligarnos de las reglas de casa porque ya no estamos en casa. Desligarnos de darles cuenta de todo lo que hacemos como solíamos hacerlo cuando éramos dependientes de ellos. Pero un hijo o una hija nunca se desliga de honrar a los padres, nunca se desliga de amarlos y de buscarlos. Esa es la paradoja. Que ya no vivo contigo, pero me importa tu opinión, tu consejo. Yo soy independiente, pero te sigo queriendo y te sigo buscando. Busco mantener construyendo una relación saludable con ellos. El mundo a veces nos pinta que debemos desligarnos de los padres en todos los aspectos, financieros, profesionales, administrativos, de decisiones, etc. Pero considero que nunca debemos desligar el afecto, el consejo y el saber pedir ayuda, pedirles a nuestros padres una oración. El manejar esas paradojas es lo que en realidad nos ayuda a ser adultos saludables. El tema de hoy es contracultura, para variar, contra lo que el mundo y las tradiciones populares
que cada vez toman más fuerza. Es lo que todos hacen y lo que todos siguen haciendo. Hemos llegado a un momento que hasta cierto punto será el resultado de los bloques de construcción que hemos puesto hasta ahora en los episodios anteriores. Así que revisemos esos bloques. Un hombre de Dios, número 1, rechaza la pasividad. Número 2, acepta su responsabilidad. Número 3, lidera con valentía. 4, espera mayor recompensa. Y hoy nos vamos a enfocar en el número 5. Busca cada día ser más como Jesús. Si no escuchaste todos estos bloques que estuvieron poderosos, revisa los episodios anteriores a este. Pero déjame decirte, el buscar intencionalmente fomentar y construir lo que hemos aprendido hasta hoy traerá como resultado que todos los días nos levantaremos buscando ser como el segundo Adán, como Jesucristo. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy también les presentaré el reto de ir a la carga en los tiempos dolorosos o de cambio. Esto es lo que el éxito del rinoceronte dice respecto al dolor en la página 111. También hay problemas por los cuales no puedes hacer nada. Estos caen en la categoría de dolor. Un fallecimiento en la familia y otras tragedias son parte de la vida. No hay forma de evitar un evento desafortunado, a menos que te escondas toda tu vida en un closet. De nuevo, tengo que enfatizar la importancia de tener una fe al estilo rinoceronte en Dios. Los rinocerontes tenemos grandeza. Aún así, no creamos al mundo. No tenemos todas las respuestas. Cuando tiempos de gran angustia nos quieren vencer, es tranquilizador el saber que no somos el número 1 en la línea. Nuestro Creador está arriba esperándonos y promete que será mucho mejor de lo que es aquí abajo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A menos que pienses que puedes aclarar el camino a través de la selva solo, a menos que pienses que somos los animales superiores de todo el universo, a menos que pienses que la muerte es el fin absoluto, cree en Dios y ámalo. Caramba, ¿quién no se motiva a ser un rinoceronte después de escuchar las propuestas de Scott Alexander? A mí me afirma el deseo de verme y vivir con la mente de un rinoceronte, ya no como una vaca vaga ni como una oveja floja. Quiero ser diferente. Quiero marcar la diferencia en mis generaciones. Así que agárrate de donde puedas, porque empezamos este último episodio de esta cuerda floja que estamos aterrizando. Y todos juntos vamos a la carga. El punto de hoy es que tenemos que romper con el status quo del primer Adán e implantar el estilo de vida del segundo Adán. Si no entiendes mucho a lo que me refiero, tal vez es que no has escuchado los episodios 46 y 47 y te invito a hacerlo para enriquecer este episodio. Queremos cambiar ese paradigma que los hombres somos lentos, no podemos hacer dos cosas a la vez, que al llegar del trabajo no hacemos nada, que no servimos para ayudar a los niños en las cosas de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Para ser como el segundo Adán, como Jesús, debes aprender a ser un líder audaz. Tú eres audaz. Audaz significa tener coraje, tener fuerza de voluntad, sin miedo, ser fearless, con confianza y sin temor, listo para tomar riesgos. Tienes que ser imaginario en pensamiento y en acción. La clave es evitar quedarte quieto, callado, inmóvil y como las vacas y ovejas debajo del sol. El momento que te sientas tentado a quedarte quieto en inactividad, sacúdete y ve a la carga. En el episodio 49 les presenté una primer lista de cualidades que debemos tener como hombres y como líderes. Quiero darte otra lista que también se encuentra en nuestro manual para caminantes de la cuerda floja y dice las siguientes características. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer.
Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento ni buscar pelea, al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su familia, tampoco podrá gobernar la iglesia de Dios. Es una lista fantástica e importante, pero quisiera simplificarlo y aterrizarlo a algunas tareas sencillas que podamos poner en práctica a partir del día de hoy. Y luego ir desarrollando tanto estos atributos como los que tú encuentres que son importantes de añadir a tu hombría. Quisiera que revisemos 3 acciones que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra para que podamos imitarlo. Recuérdate, el centro de este episodio es que nosotros busquemos cada día ser más como Jesús. Así que aquí van 3 actitudes que podemos observar. Número 1, Jesús pasó momentos de diversión y compañerismo con sus discípulos. Recién completó a los 12 discípulos que Jesús tenía planeado llamar. Fue invitado a una boda. Vaya manera de empezar a conocerse. En ese tiempo las bodas duraban una semana completa y los invitados eran bienvenidos a hospedarse con los novios durante toda la fiesta. La primera semana del maestro con sus discípulos la dedicó a conocerlos, a pasar tiempo con ellos, a charlar. Sí, ya sé que en medio de la semana Jesús hizo un milagro, pero la realidad es que tomó toda esa semana para conocerlos y para construir una relación cercana con ellos. El primer punto que Jesús dejó claro es que su liderazgo no se iba a enfocar en su autoridad, ni en su hombría, ni ninguno de los aspectos tradicionales. Dejó claro que un líder sabe construir relaciones. El primer paso para ser un líder de impacto y digno de ser imitado es que construyamos relaciones cercanas y saludables con las personas importantes en nuestra vida. Número 2. Jesús cocinó y preparó la mesa con sus discípulos. Me encanta la escena de aquella mañana cuando Pedro y sus discípulos fueron a pescar después que su maestro había sido enterrado. Y como en el pasado, no pescaron nada. Así que Jesús los observó desde la orilla y mientras llegaban reunió leña, hizo una fogata y empezó a cocinar el desayuno para cuando ellos llegaran. Y en realidad, si pensamos, la mayor parte de conversaciones registradas en nuestro manual para caminantes de la cuerda floja sucedieron en una mesa, compartiendo una comida, parábolas, milagros y conversaciones que quedaron registradas para la eternidad. Todas alrededor de una mesa, compartiendo el alimento y el corazón. El segundo paso para ser un líder de impacto, entonces, es la capacidad de tener conversaciones. Sí, ya sé, también me saltó el ojo, me sudó la frente y me tembló la pierna. En realidad necesitamos desarrollar la habilidad de conversar. Sé que los hombres somos de atención cortas, vamos al grano, somos prácticos. Pero bueno, para ser como Jesús, tenemos que tener esa habilidad, sentarnos a una mesa, no necesariamente para hablar siempre, como buenos líderes que somos, sino para escuchar. Así que para empezar, la habilidad de escuchar es necesaria. Callar y poner atención, no apresurarnos en dar una solución o qué vamos a hacer al respecto, sino solo escuchar, después tal vez hacer algunas preguntas correctas y si no requieren, plantear una solución. Me parece muy impactante cuando mi esposa me dice, quiero decirte algo, pero solo quiero que me escuches, no quiero que hagas nada, solo préstame tus oídos. Entonces sé que necesito poner atención y no tener ninguna solución ni consejo al final de la charla. Número 3. Jesús sirvió con sus discípulos. Creo que si algo rompió los paradigmas religiosos fue que Jesús caminara en medio de la gente en lugares donde ningún líder religioso lo hacía. Jesús les habló a gente que ningún líder religioso siquiera le dirigía la vista.
Él se sentaba a comer con prostitutas, con cobradores de impuestos. Caminaba entre lugares pobres y rodeado de enfermos. Y en una buena ocasión sirvieron a más de 5,000 que estaban sentados esperando que ellos les sirvieran. Por supuesto, el ejemplo por excelencia es cuando nuestro maestro, Jesús, nuestro modelo, se amarró una toalla en la cintura y lavó los pies de los 12, incluyendo al que lo iba a traicionar y al que lo iba a negar. ¡Qué maravilloso ejemplo! Sirvió, se humilló, nos modeló. Señores, nuestro servicio no está determinado por las otras personas. Lo único que determina nuestro servicio es nuestro corazón para Dios. El tercer paso de un líder de impacto es la humildad de servir. Es la humildad de, sin importarle qué dirán de él, sirve. Sin temor a que le reste a su autoridad o a su influencia. Él sabe que servir toca el corazón de Dios. Y por supuesto, inevitablemente va a tocar el corazón de la gente que le ve. Iniciar a ser como el maestro será ir en contra de lo que siempre hemos visto a otros hombres hacer. Quiero cerrar este momento recomendando un libro más, La Resolución para Hombres, de Stephen y Alex Kendrick. En realidad es un libro básico que puede darte guías prácticas que definitivamente te lo recomiendo. Esta es una nota extraída de la página 206 de ese libro. De manera que como hombre de resolución, decide comenzar a pasar tiempo con Dios en oración y en el estudio de su palabra. Comprométete a leer la Biblia, pídele a Dios que te hable todos los días y luego sumérgete en las Escrituras. Entonces decide pastorear a tu familia según las verdades que hallaste ahí. Los hombres fieles son fieles a la palabra de Dios. Definitivamente tenemos mucho para pensar, mucho para meditar, pero sobre todo, mucho para poner en práctica. Así que, caballeros, empecemos una cuesta arriba. Escalamos una montaña que solo los valientes se atreven a subir. Por eso, nos armamos de valor y sin importar lo difícil que se vea, vamos a la carga. Muy bien, entonces pausemos por un momento para meditar. Empezamos hablando de cómo anhelábamos parecernos a nuestros padres mientras crecíamos. Empezamos hablando de cómo anhelábamos ser como ellos, parecernos a ellos y tener la vida que ellos tenían. Y en el camino de la independencia nos alejamos de ese deseo. Queda claro entonces que mientras más crecemos, más necesitamos estar cerca del Padre Celestial y más debemos desear parecernos a Él. Hoy el desafío contracorriente es que debemos esforzarnos por parecernos a Jesús más y más cada día, hasta el punto que otros vean su carácter en nuestra vida. Que los que nos rodean no necesiten que articulemos palabras, sino que solo necesiten ver nuestras acciones. Eso es lo que le pasó a Pedro y a Juan. Mira lo que dice nuestro manual para caminantes de la cuerda floja. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Esos mismos hombres que estuvieron toda una semana en la boda compartiendo con Jesús, conversando en las mesas, sirviendo con Él y compartiendo toda una vida. Cuando se dieron cuenta, esa era su manera de vivir y sin necesidad de decir palabras, ellos demostraban que estuvieron con Jesús. De manera que las prácticas de hoy no son ninguna ciencia lunar. They are not rocket science. Te propongo literalmente tomar la vida de Jesús y hacer tu propia lista de acciones que tú puedes imitar en tu diario vivir. Mientras inicias esa lista, te doy 3 para iniciarla. Práctica número 1. Planea tiempos de diversión y compañerismo con tu familia.
Como hombres, con frecuencia nuestro centro es traer la provisión financiera a casa para suplir todas las necesidades. Y eso es correcto, te aplaudo por ello. Pero también se espera que nosotros suplamos para las necesidades emocionales y espirituales. Proponte tomar tiempo para sentarte con tus hijos, con tu familia. Tal vez no seamos buenos en los juegos de mesa y siempre perdamos, como yo, pero es nuestra presencia la que impacta a nuestros amados cuando nos sentamos con ellos. El compañerismo es el depósito emocional y espiritual más poderoso que podemos dar. Recuerda que aunque somos rinocerontes, no las sabemos todas. Organiza devocionales en tu casa y estate tranquilo. Delega en tu esposa el orar y en los niños el cantar, el leer la Biblia, y al final comparte de lo que Dios te ha estado hablando en tus lecturas personales. Un devocional no tiene que ser diario, no tiene que ser largo ni aburrido. Pero cuando el hombre lo dirige, el ambiente espiritual de la casa cambiará para siempre. Y por favor, no se enreden con lo que digo. Cuando mamá lo hace, trae resultados poderosos. Por eso no me canso de decirlo, por eso estoy aquí, por mi mamá. Pero en el diseño de Dios, y como aprendimos en el episodio 48, la clave no es tener todas las respuestas, sino trabajar en equipo para ver el milagro de Dios suceder en nuestras familias. Entonces, sí, el primer paso para ser un líder de impacto y digno de ser imitado es que construyamos relaciones cercanas y saludables con las personas importantes en nuestras vidas. Encuentra esas maneras para llegar a esa meta. Encuentra tus propias ideas, tus propias prácticas. Práctica número 2. Cocina y comparte en la mesa con toda tu familia. Este es súper contracultura en Centroamérica, donde yo crecí. La función del hombre difícilmente se ve como cocinar. Esa es una responsabilidad asignada a la mujer. Pero he descubierto una conexión especial con mi hijo cuando cocinamos juntos. He descubierto que es un lenguaje de amor que los padres podemos hablar a las familias. Además, mamá agradecerá un tiempo de comida de descanso o varios tiempos de comida de descanso. Pero me atrevo a pensar, ¿qué clase de chef sería Jesús cuando estuvo asando los peces para aquel desayuno a sus discípulos? Tal vez le gustaba condimentar con un poquito de pimienta o con alguna especie de hojas de olivo. No lo sé, pero puedes desarrollar ese lenguaje que hable a tu familia, el amor y la dedicación que les tienes. Entonces, si el segundo paso para ser un líder de impacto es la capacidad de tener conversaciones, encuentra todas las maneras posibles que te ayuden a desarrollar la habilidad de conversar. Y claro, si es alrededor de comida, será mucho mejor. Y práctica número 3. Encuentra maneras de servir con tu familia. Esta es muy clave. Yo como hombre debo modelar el servicio. El servicio en el mundo secular es para los esclavos. Por ahí aprendíamos que para los romanos quienes hacían el trabajo eran los esclavos. Por supuesto, para los egipcios también los que hacían el trabajo eran los esclavos. Entonces, en el mundo secular, los que hacen los trabajos son los esclavos o las personas inferiores. Pero recordemos que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el servicio es para las personas humildes y grandes en el reino de Dios. Y si adicional a eso, encontramos maneras para servir en familia, ¡wow! Eso se va a exponenciar. Seguro encontrarás varias opciones en tu iglesia. Además, puedes también encontrar organizaciones de ayuda social. Lugares para servir abundan. Gente dispuesta, no tanto. Sé tú el primero en dar el ejemplo y en motivar a toda tu familia. Entonces, si el tercer paso para que un líder de impacto marque sus generaciones es la humildad de servir sin tener temor que le reste a su autoridad y a su influencia, sé intencional buscando maneras en las que puedas servir a otros, en las que puedas dar de tu tiempo y de tus talentos a otros. Y si puedes involucrar a tu familia, será maravilloso. Así que mis queridos caminantes de la cuerda floja, corramos a la carga, ya que luego de permanecer y ver los resultados, podrás ver hacia atrás y decir, respirar profundo y decir, pasamos esta cuerda floja. Pasamos al otro lado, valió la pena, llegamos
a la meta. Y así es como llegamos al final de nuestro episodio. Pero antes de despedirnos te dejo con algunos anuncios importantes. Los siguientes 2 episodios tendremos una entrevista muy especial con un invitado súper especial, así que permanezcan atentos para no perdérselos de la siguiente manera. Número 1. Suscríbete a este podcast en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo episodio. Número 2. Si este contenido te parece relevante, compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y número 3. Si conoces a algún padre que como tú y como yo andan atravesando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros en la próxima cuerda floja en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Hasta la próxima. Vielen Dank. Tausend Dank.